¿La Bueno, ven? pues claro que sí, hemos llamado a esta charla, pues inflamación, causas, consecuencias y alternativas. Y me gustaría que pusiéramos la primera slide porque vamos a empezar a ver algo que usted seguramente conoce. Usted seguramente conoce personas que tienen los padecimientos que vamos a enunciar aquí, pero para muchas personas el hecho de padecer una condición clínica, una condición médica como las que vamos a ver en este momento, les hace pensar en ocasiones no solamente que están en un estado de no enfermedad, es decir, que están, digamos, controlados, aparentemente sanos, y no ven la gravedad del problema. Hemos titulado la inflamación desconocido por los graves daños que provoca en nuestro organismo este proceso. Si damos la siguiente, por favor, Jackie, muchas gracias. ¿Usted conoce personas? Pues déjeme decirle que en el mundo, y pasamos la siguiente, también por favor, en el mundo hay 7.5 millones de personas al año con hipertensión. Pasamos la siguiente, imagínese usted. ¿Ernesto? Sí, ¿Doctor dígame usted. Ernesto? Dígame usted. La hipertensión es algo, la verdad, que es sumamente recurrente. Yo diría que de 10 personas que conozco, al menos 5 padecen hipertensión. ¿Y esto es ocasionado por la inflamación? Claro, definitivamente. No solamente es la inflamación de nuestras arterias, sino también inflamación o el proceso inflamatorio en general. Obviamente, el doctor Wallach en el libro Los médicos muertos no mienten, nos dice que las causas de la hipertensión son deficiencias minerales, sobre todo de calcio, magnesio y de manganeso, pero la estadística en este caso nos refiere a que son problemas inflamatorios. Si podemos pasar todas, Jackie, de una vez para irlas mostrando, ir hablando sobre cada una de ellas. ¿Te pongo todas en pantalla? Sí, por Sí, favor. sí. De todas estas causas que usted ve aquí, vea nada más las cifras. Y imagine la cantidad de personas en este momento en el mundo que están sufriendo estos padecimientos. Hipertensión, 7.5 millones de personas al año. Cáncer, 18.1 millones de personas al año. Artritis, 50 millones de personas en el mundo. Esos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Hay 442 millones de adultos con diabetes mellitus y las alergias se incrementan a 250,000 muertes al año. Esto es un panorama verdaderamente aterrador. Y quiero decirle que estos padecimientos están causados por reacciones inflamatorias. Por eso consideramos muy importante elaborar el material correspondiente para esta sesión con este título, con el título de la inflamación, porque nos afecta a una gran parte de nosotros, pero además ofrecerle una alternativa a Susana, una alternativa que nuestra compañía Longevity tiene para poder ayudar o coadyuvar a resolver esos problemas. Quisiera un poquito ahondar un poco más en el tema de la hipertensión, porque habiendo tantas personas hipertensas en el mundo, existen muchos medicamentos que usualmente los médicos recomiendan a la gente, ¿no? El losartán, por ejemplo. El losartán está reconocido como un medicamento cancerígeno. Bueno, y la mayoría de los recomiendan losartán para la hipertensión. Claro, hay una serie de medicamentos, ¿no? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores de calcio, diuréticos, en fin, hay una serie de medicamentos que se van administrando y que van cambiando paulatinamente porque al tiempo dejan de ser útiles al organismo, es decir, dejan de funcionar, pero dejaron secuelas y muchísimos efectos secundarios. Es todo un tema hablar de la hipertensión, pero ahorita quisiera yo centrarme básicamente en qué es la inflamación. ¿Podemos pasar la siguiente, Jackie, por favor?
Ya que hemos visto las cifras aterradoras, déjeme decirle que la inflamación es un proceso celular compuesto por fenómenos vasculares, celulares y moleculares que tienen la finalidad de defender al organismo frente a agresiones físicas, químicas o biológicas. Es decir, es la reacción del cuerpo ante la agresión. Y la agresión puede darse por una sustancia extraña que entra a nuestro cuerpo, puede darse por una bacteria, puede darse por una mala reacción química de nuestro propio organismo o por una contaminación por bacterias. Entonces, de cualquier forma, ese es el proceso celular, y hay un proceso inflamatorio, es decir, esto va a través de una serie de pasos escalonados. Si podemos ver la siguiente lámina, por favor. Y el primer paso es la focalización de la respuesta, es decir, la inflamación surge primero en una región, en una parte, y se centra en un punto específico. Y ahí es donde se genera esto que llamamos respuesta inflamatoria inmediata, que al principio puede ser inespecífica, es decir, es una reacción general para defender al cuerpo del agente que le está causando el daño, pero posteriormente se hace una respuesta específica, y eso depende de los mediadores celulares que intervienen ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que de momento hay una reacción generalizada y ya luego se va centrando en algún órgano en especial. Y por último, este foco inflamatorio atrae a las células inmunes de los tejidos cercanos, y esto causa alteraciones vasculares. ¿Y esto para qué? Pues para permitir que llegue con mayor facilidad la sangre al punto donde está el daño, y llegue con las células del sistema inmune. Y esto ya se había registrado desde tiempos inmemoriales, desde los romanos y los griegos. Esto lo retrató. Podemos pasar la siguiente lámina, por favor. Esta reacción la retrató el compilador, enciclopedista y médico romano Aulus Cornelius Celsus, en una reacción que se conoce como los 4 signos de Celso, que es calor, rubor, tumor y dolor. Entonces la zona se vuelve caliente, se vuelve roja, hay crecimiento celular y hay dolor. Esto lo podemos ejemplificar, por ejemplo, en una lesión, cuando alguien tiene una torcedura en un tobillo o se lastima una rodilla, pero esto también ocurre al interior de nuestros órganos, ocurre también en nuestro intestino, en nuestros vasos sanguíneos y en todas nuestras estructuras anatómicas. Entonces, esto es muy claro verlo por fuera, pero no es nada claro verlo por dentro. Es más, ni nos damos cuenta, ni siquiera sabemos. Y hay gente que toda la vida deambula con dolor de cabeza, con colitis, con gastritis, todo lo que termina en itis, como vamos a ver más adelante, es inflamación. Entonces, gente que tiene neuritis y pues no se fija que cómo está por dentro, no podemos ver, no tenemos una visión como Superman. Entonces, pero esta reacción de inflamación ya la describió este compilador y enciclopedista romano desde tiempos antiguos. La siguiente, por favor. Vamos a ver cómo se clasifica la inflamación. Entonces, la inflamación se clasifica dependiendo de la duración. Entonces, una inflamación aguda es la respuesta inmediata que el cuerpo tiene ante un agente agresor. Y la finalidad es liberar mediadores de defensa del organismo justamente en el área de la lesión. Y comienza de una manera muy rápida y corta. Es decir, por ejemplo, algo nos cayó mal en el estómago. En ese momento el estómago se inflama como una respuesta ante esa agresión química, por ejemplo, de alguna sustancia que venía mal en los alimentos, y tiene un mecanismo, que en este caso sería, por ejemplo, el vómito, liberarnos de esa sustancia. Ese mecanismo agudo es el menos peligroso. El más peligroso, el que más nos daña la salud, es la inflamación crónica, porque es el proceso
que ya por tiempo, el proceso prolongado, que nos lleva a la destrucción celular. Y el daño consecutivo a nuestras células a ese nivel, pues nos conlleva a que las células tengan otras características y se malignicen. De hecho, la inflamación celular crónica es una de las condiciones o características que dan cuando las personas tienen cáncer. Entonces, mucho ojo si usted padece inflamaciones crónicas, porque esto le puede estar conllevando a la malignización de las células. Podemos pasar la siguiente, por favor. Continuamos con la clasificación. También se clasifica de acuerdo a la circunstancia, a la etiología. Puede ser una inflamación traumática, una inflamación infecciosa o una inflamación debida a factores inmunitarios o por hipersensibilidad. Y por localización la podemos ubicar por zonas específicas, y aquí es donde vienen las itis, gastritis, neuritis, colitis, dermatitis. Pues está focalizada, dermatitis, lesión dérmica, está inflamada, están inflamados los estratos de la piel por alguna reacción alérgica o por algún trastorno autoinmune o por una deficiencia de nutrientes. Y bueno, esa es la más fácil también de combatir, porque si una persona tiene neuritis, ya sabemos qué vía nerviosa es la que está inflamada y se le puede dar el tratamiento. Pero el problema es cuando la inflamación está diseminada, ya está propagada, ya ha hecho metástasis a todo el cuerpo, pues es decir, ya todo nuestro organismo está en un estado de inflamación crónica, y entonces aquí es donde es un caldo de cultivo fértil pues para el desarrollo de padecimientos gravísimos como los que vimos ahorita al principio. No era la intención alarmarles al presentarles la estadística, pero generalmente cuando nosotros hacemos una presentación de un tema, vamos a mencionar la parte estadística porque es lo que nos refleja las causas de morbimortalidad. Podemos pasar la siguiente. Ahora vamos a ver las fases de la inflamación. Las fases de la inflamación, es decir, cuáles son los mecanismos por los cuales o cómo es que se llega a ese grado de daño celular. En primer término, hay liberación de mediadores, es decir, las moléculas, ya vamos a pasar una gráfica un momentito más para que ustedes la vean, empiezan a ser liberadas por las células del sistema inmune, en este caso los mastocitos, y esto se liberan de acuerdo al estímulo determinado, a la zona donde sea, ¿no? Imagínense una prostatitis, ¿no? O es decir, que ya son inflamaciones de órganos específicos. Luego estos mediadores producen alteraciones vasculares, y estas alteraciones vasculares pues traen cambios en la hemodinámica, tienen cambios en toda lo que es la homeostasis del organismo, y lo que se trata es de llevar las células del sistema inmune a ese lugar para precisamente atacar la causa que nos está afectando. Por ejemplo, nos han mandado mensajes de WhatsApp, socios de Colombia, de México, con personas que tienen diferentes padecimientos, como por ejemplo inflamación en útero y en otros anexos, y entonces es igual, el mismo proceso es en todas partes. Una vez que estas moléculas ya han llegado, que viajan por la sangre y han llegado directamente al foco, empieza a tratar de regular, es decir, al foco de inflamación, empieza a regularse el proceso inflamatorio, y entonces se genera una respuesta inmune que puede incluir aspectos muy importantes con bioquímica de las células, y ahí puede agravarse o puede finalizar el proceso inflamatorio. Es decir, el mismo cuerpo, en naturopatía nosotros tenemos el concepto de que el cuerpo sana el cuerpo. Después de que ha habido una gran reacción inflamatoria, estas células del sistema inmune reparan áreas que en este caso estarían dañadas, por llamarlo de alguna manera, ejemplificando burdamente, y el cuerpo luego vuelve a su estado normal. Pero si esto es rebasado, la expresión de inflamación se propaga a otros órganos, generando mayores daños.
Por eso la última fase de esta fase de inflamación en la slide, en la diapositiva PowerPoint, usted puede ver ahí que dice reparación. Y esta fase de reparación está constituida por fenómenos que van a determinar la reparación total o parcial de los daños. Es decir, cuando se repara, pero cuando no, entonces ya surge una reacción inflamatoria en todo el cuerpo que va afectando otros órganos. Bueno, esta imagen que les pongo aquí justo habla de los cambios vasculares y los cambios celulares que se dan con las fases de la inflamación. Entonces, una vez que entra ese agente a nuestro organismo, que bien pudiera ser un agente externo o un agente interno, porque también hay causas inflamatorias propias de autoinmunidad. Entonces, las señales químicas que se despliegan en ese momento hacen que las células de defensa en este momento, ahí están ilustradas como fagocitos, se acercan precisamente para cercar al agente patógeno, y todo eso es transportado a través de los capilares sanguíneos y de la sangre, pero se genera ahí una reacción inflamatoria. ¿Y cuál es el resultado de ello? Si pasamos la siguiente, por favor, mi querida Jackie. Es todo lo que conlleva el proceso de inflamación: enfermedades cardiovasculares, infecciones, desórdenes celulares, alergias, enfermedades como la psoriasis o el cáncer de pulmón o la enfermedad de Crohn, la misma obesidad mórbida, pues es un proceso de inflamación crónico. El asma bronquial, la artritis y el dolor articular, el cáncer de mama y desde luego la diabetes es una inflamación. Bueno, todos sabemos que es la diabetes, pero hay teorías que dicen que es por la inflamación de las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas, que no permiten que su páncreas pueda expulsar la adecuada cantidad de insulina que el cuerpo necesita. Obviamente sabemos cuál es la fisiopatología de la diabetes, pero con su intervención en el proceso inflamatorio, puede ser una de las causas, justamente la inflamación de las células beta. Bueno, pero no todo es malo, no todo es malo. La siguiente, por favor. La gran ventaja, amigas y amigos de Facebook, es que la compañía Longevity nos da alternativas de solución que usted puede llevar de la mano a las personas que usted conoce que tienen estos padecimientos. Y nosotros estamos manejando en este momento dos sustancias extraordinarias que tienen la función de coadyuvar a disminuir el proceso inflamatorio. El primero es Z-Radical. Si pasamos la siguiente, mi querida Jackie, por favor. Z-Radical, usted sabe, es un mucopolisacárido derivado de las algas de mar que se llama fucoidan, en combinación con vitaminas y antioxidantes. Y esta poderosa mezcla de nutrientes, la siguiente, tiene la función justamente de ayudar a regenerar. De hecho, el papel del fucoidan en la naturaleza es proteger a las algas marinas del estrés ambiental, de virus y patógenos, y ha sido descubierta las funciones del fucoidan como una de las claves para una vida larga y saludable. Si eso hace con las algas de mar, imagínense qué no va a hacer con su salud. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué función tiene? ¿Qué función tiene Z-Radical y fucoidan con esta combinación de minerales y vitaminas? Bueno, primero alivia y desinflama el tejido irritado y ayuda, muy importante, a eliminar las partículas tóxicas y aquellas proteínas que causan diferentes estados de alergia. También nos coadyuva, por ejemplo, a eliminar bacterias como la de Helicobacter pylori, que nos provoca gastritis. Entonces ya vimos que todas las itis son inflamaciones localizadas, y bueno, pues esta gastritis es porque es una inflamación de la mucosa gástrica. Entonces, en general lo vamos a utilizar el Z-Radical para el tratamiento de todas las enfermedades de origen inflamatorio. La siguiente, por favor. ¿Qué otros efectos sobre el organismo tiene
tiene Z radical? Bueno, previene y ayuda en el tratamiento de la diabetes y también de las infecciones y inflamaciones producidas por virus y bacterias en el intestino. Eso es muy importante considerarlo, porque nosotros tenemos otro producto maravilloso que se llama Flora FX, que lo que va a hacer es darle una microbiota saludable, una flora bacteriana saludable, y la flora bacteriana saludable siempre va a ayudar a remitir los casos de inflamación. Así que, ¿qué otros efectos tiene? Bueno, cambiando ya de aparato hacia la nos reduce la obstrucción arterial. Personas que están tomando medicación, por ejemplo, para evitar coágulos, para evitar trombos, para evitar accidentes vasculares cerebrales, que en Estados Unidos a eso llaman stroke. Entonces, para evitar eso, usted puede consumir Z Radical. Además, bueno, Z Radical combate el dolor y la inflamación de las articulaciones y es muy útil en el tratamiento de la osteoartritis y de la artritis, así como de la fibromialgia. Entonces, si eso lo combina con otra de nuestras fórmulas excelentes que tenemos en Colombia, que es Arflex, que para México es Glucogel, o Estados Unidos es Glucogel, entonces pues va a tener un gran éxito para poder ayudar a desinflamar el tejido que circunda a las articulaciones. Y lo más importante es que Z Radical no tiene efectos tóxicos, así que se puede utilizar concomitantemente con cualquier otro tipo de terapéutica, bien sea naturopática o bien sea una terapéutica alópata. La siguiente, por favor. Y este Z Radical lo vamos nosotros a utilizar en combinación con CellShield. El CellShield RTQ o CellShield RTQ nos da los componentes fundamentales para poder trabajar este proceso inflamatorio que vimos ahí. Pasamos a la siguiente. Esto ya muchos de ustedes lo conocen, lo saben, lo manejan al derecho y al revés, pero quizá haya personas que nos están viendo el día de hoy por primera vez y entonces quieren conocer un poquito más de cómo trabaja sinérgicamente CellShield. CellShield tiene 3 ingredientes extraordinarios, que sería cúrcuma, resveratrol y quercetina. Podemos pasar la siguiente, Jackie, por favor, para ver los efectos de la cúrcuma. Mire, hemos subrayado en el ángulo superior derecho, en el segundo renglón, que combate la inflamación en general. La curcumina es un antiinflamatorio natural, es el mejor de los antiinflamatorios, así que nos combate la inflamación general, nos ayuda a desintoxicar, nos incrementa la desintoxicación, las funciones del sistema cardiovascular, y eso pues por consiguiente, al oxigenar mejor el cuerpo, nosotros tenemos estados mentales más saludables, mejor ánimo, una piel más radiante, nos ayuda a mejorar nuestras funciones cognitivas y también nos apoya de manera muy importante en lo que tiene que ver con nuestro sistema músculo-esquelético, porque precisamente también interviene con el tema del tejido conectivo. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los efectos del resveratrol. Generalmente los efectos del resveratrol van más enfocados a la parte cardiovascular porque nos protege de isquemias, nos protege del corazón, es cardioprotector, y esto es porque es un poderoso antioxidante, es un super antioxidante que tiene funciones antiinflamatorios muy importantes. Entonces, al ser antiinflamatorio y antioxidante, pues nos da una serie de valor agregado, nos ayuda a incrementar la respuesta inmune, es neuroprotector, nos puede coadyuvar a perder peso, porque este sobrepeso está determinado por estados de inflamación crónica. La siguiente, por favor. Y luego viene final de CellShield, que es la quercetina. Y la quercetina, bueno, tiene una serie de puntos de intervención porque trabaja ayudando a quitar la inflamación de los órganos internos. Entonces, por ejemplo, útero, vejiga, próstata, ovarios que llegan a estar inflamados, entonces la quercetina tiene acción ahí, pero también tiene acción
en, por ejemplo, el páncreas. Ahí nos ayuda a evitar el síndrome de resistencia a la insulina y es coadyuvante en el tratamiento de la diabetes. También es muy importante la quercetina para reducir el riesgo de aterosclerosis y nos ayuda con los problemas circulatorios en general. Entonces, cuando la gente tiene, por ejemplo, fatiga crónica, tiene problemas a veces de mala oxigenación, alguna cardiopatía, entonces tiene que utilizar quercetina porque la quercetina le ayuda de manera muy importante a recuperar la homeostasis celular. Entonces, a grandes rasgos, mi querida Susana, esos son los coadyuvantes que nosotros tenemos en nuestra compañía Longevity y que nos funcionan precisamente para enfrentar este grave problema que hemos tratado aquí del proceso inflamatorio. Sabemos que es un proceso que puede ser de manera crónica, otro proceso que puede darse de manera aguda, pero siempre tanto para la fase aguda como para la fase crónica tenemos nosotros una alternativa con Longevity. Fíjate que Dr. Wallach, en su libro Los médicos muertos no mienten y también en los otros libros que él nos ha dado a conocer, pues obviamente tú sabes, el cambio en la alimentación es fundamental. El cambio en la alimentación y obviamente aparejado con la nutrición celular. Por eso él siempre ha descrito que nosotros debemos de consumir con ácidos grasos naturales, es decir, él es un promotor de la mantequilla pura de vaca, un promotor de la manteca de cerdo, manteca de res para poder guisar nuestros alimentos y evitar los aceites vegetales, porque los aceites vegetales tienen en su composición química sustancias que provocan inflamación celular y más sobre todo si con eso fríes alimentos, entonces generan otras sustancias adicionales que lo que hacen es llenarte el cuerpo de radicales libres. Por eso hay que mantener una alimentación balanceada, sana, con el consumo de ácidos grasos que vienen en los alimentos, en el aguacate, en el coco, en el queso, todo esto, ¿no? Que es muy importante. Claro, de hecho, el cortisol se genera a través de las glándulas suprarrenales y eso ocurre cuando tenemos un estado de estrés. Entonces, cuando se genera alto el cortisol, viene un estado de inflamación general, vienen alteraciones en el patrón del sueño, vienen alteraciones hemodinámicas y entonces eso conlleva un estado de falla general, pero la gente no lo ve, la gente vive con ese estrés permanentemente, con el cortisol elevado y entonces hay pérdida de muchísimas funciones vitales del cuerpo, pero eso se puede resarcir a través de de utilizar pues algunos métodos de respiración, de relajación, pero sobre todo con la nutrición celular. Es fundamental estar perfectamente bien suplementado para evitar daño en nuestro organismo ante estas respuestas. Yo quería comentar también la parte de las alergias. Es muy importante eliminar por completo los alimentos que inflaman, como los lácteos y el gluten, sobre todo con los niños, porque hoy día muchos niños han padecido problemas relacionados a las alergias respiratorias, exceso de moco, van al pediatra, los nebulizan y todo esto, y esto es producto del exceso de lácteos y también del exceso de gluten. Entonces, una de las circunstancias que nosotros recomendamos cuando está presente un proceso de esa naturaleza es eliminar lácteos y gluten. Y sobre todo eliminar en los niños los colorantes que son los que generan reacciones muy fuertes, como el amarillo 5, el amarillo 6, el rojo 40, el azul número 1, el verde número 3, que generan reacciones alérgicas muy importantes, principalmente respiratorias en los niños.